Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Recientemente fue conmemorado el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un conflicto que atraviesa de una manera muy particular a Colombia. Hablamos de un país con una historia marcada en parte, por supuesto, por la violencia, el conflicto armado protagonizado por guerrillas enfrentadas a grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Hablamos de décadas de violaciones a los derechos humanos que dejaron miles de personas desaparecidas que todavía son buscadas por sus familiares y también por organizaciones y entidades estatales, una herida que continúa abierta, pero sobre la que afortunadamente muchísimas personas están trabajando para reparar, especialmente tras la firma del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en el año 2016. Por eso nos acompaña en esta oportunidad Luz Marina Monzón Cifuentes. Ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano. Es abogada especializada en Derecho Penal y Criminología y lleva décadas dedicada al conflicto de las desapariciones forzadas. Luz Marina Monzón Cifuentes, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchísimas gracias, Santiago, por esta invitación y, bueno, la importancia de recordar a los desaparecidos. Absolutamente, por eso el motivo de esta entrevista, ¿no? Y para tomar dimensión del conflicto, ¿no? Y sobre todo para nuestra audiencia internacional, las cifras varían según la fuente, pero ¿cuántos desaparecidos se estima que hay en Colombia al día de hoy? Desaparecidos forzadamente, la cifra más aproximada, digo yo, que se ha establecido en Colombia es la del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2016, que habla de 86.000 personas desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado. Hablemos de buscar, ¿no? El concepto de buscar en el imaginario colectivo muchas veces se cree que se trata de buscar fosas, rastrear, ¿no? De estar investigando en el terreno, pero se trata, ¿no? Desde la unidad de una tarea muchísimo más amplia, ¿verdad? Sobre todo porque en la unidad de búsqueda de personas tienen un enfoque humanitario, ¿no? Más que judicial. Así es, Santiago, y esto es muy, muy importante lo que estás mencionando, porque buscar no es solamente abrir una fosa, porque de hecho podríamos encontrar personas vivas. A veces se olvida que la búsqueda también puede ser con una perspectiva y esa es la que tienen las víctimas de esa esperanza de poder encontrar a sus seres queridos vivos. Entonces, efectivamente, la búsqueda de los desaparecidos puede llevarnos a una fosa, pero también puede llevarnos a encontrar a una persona que la familia nunca volvió a saber de él, pero que se fue reclutado o que fue secuestrado y que en esas condiciones las posibilidades de encontrarlos vivos existen. Y entonces la búsqueda principalmente es la recolección, organización de información que nos permite establecer hipótesis de hallazgo de los desaparecidos. Y con esto termino la posibilidad de que se haga desde una perspectiva humanitaria y extrajudicial abre oportunidades muy grandes de poder encontrar esa información que nos permita recobrar la huella que fue borrada cuando la persona es desaparecida. Ahora, el periodo, ¿no? Durante el cual han tenido lugar las desapariciones forzadas es extenso, aborda distintos escenarios históricos y también, por supuesto, geográficos. ¿Cuáles son los lineamientos generales del Plan Nacional de Búsqueda que llevan adelante? Bueno, esta es una apuesta de Estado, diría yo. No, o sea, está a cargo de la unidad de búsqueda, pero es una apuesta del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Plan Nacional aborda los problemas estratégicos, claves, esenciales para poder encontrar a los desaparecidos y que han sido objeto de dificultades para poder encontrarlos. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos? Es la búsqueda de la información. Cómo se organiza, cómo se centraliza, cómo se actualiza y se pone disponible la información que nos permite encontrar a los desaparecidos. Dos, cómo se busca a los desaparecidos en lugares de paradero. Por ejemplo, los cementerios, por ejemplo, las fosas comunes, por ejemplo, los lugares de información que podrían llevarnos a encontrar una ruta de una persona viva. Por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de auxilios,
que pueden llevarnos o los registros de personas que puedan haber sido objeto de trata y que no se sabe dónde está la persona, pero que pueda aparecer un reporte de esta persona en algún registro de esta naturaleza. Los registros, y lo planteaban las comunidades LGBTI, los registros de cambio de sexo. Clínicas, informaciones de clínicas nos ayudan a encontrar información. Esos son lugares de localización. Y acá en Colombia, uno de los lugares de localización que las víctimas plantean son los ríos. ¿Cómo se va a buscar en los ríos? Porque muchas personas saben que muchas personas desaparecidas fueron asesinadas y luego tiradas a los ríos. Entonces, ese es otro objetivo estratégico del Plan Nacional. Y el tercer objetivo estratégico del Plan Nacional, obedeciendo a la tarea de que la unidad es un mecanismo de justicia transicional que debe contribuir a la reparación y a la verdad de las víctimas, es la participación. ¿Cómo van a participar las víctimas en este proceso de búsqueda? Entonces, el Plan Nacional tiene estos 3 ejes estratégicos junto con un capítulo étnico que es clave para poder hacer la búsqueda en los territorios y con las comunidades étnicas. Hablando de los territorios, ¿no? En Colombia hay regiones particularmente afectadas por el conflicto de las desapariciones forzadas. ¿Qué hacen que un territorio sea más propenso a sufrir estas violaciones a los derechos humanos? Bueno, ¿qué hacen? La marginalidad, la distancia con el Estado. Hay territorios donde el Estado no llega o la presencia del Estado es mínima o históricamente no ha tenido una fortaleza esa presencia del territorio. En las vías de comunicación, lo que a las personas les cuesta mucho trabajo poder acceder a las autoridades para su protección. Territorios donde el conflicto armado y todo lo asociado al conflicto armado hacen más vulnerables las comunidades. Comunidades étnicas han sido muy afectadas por el conflicto armado y con poca visibilidad de la dimensión de esas consecuencias del conflicto. Creo que la existencia también de actores asociados al narcotráfico y todo lo que se juega en el narcotráfico son también aspectos que afectan y ponen en mayor vulnerabilidad a las comunidades, pero lamentablemente debo decirle, Santiago, que la desaparición forzada no ha distinguido territorios. La desaparición forzada es una violación a derechos humanos que ha tenido ocurrencia en todo el territorio colombiano durante estas más de 5 décadas de existencia del conflicto que aún no cesa. Luz Marina, un tema clave en la historia colombiana tiene que ver con los falsos positivos, ¿no? Algunos familiares de desaparecidos forzadamente celebraron recientemente la detención del expresidente Álvaro Uribe. Así reaccionaron, por ejemplo, algunas de las madres de Soacha, que son, para nuestra audiencia les contamos, familiares de jóvenes de esta región colombiana asesinados presuntamente por el ejército durante la administración de Uribe. Los familiares apuntan al conflicto al que hago referencia de los falsos positivos, como les decía al comienzo de la pregunta, un tema clave en la historia de Colombia, pero desconocido por una parte de la comunidad internacional. Por eso le pido a usted una voz más que autorizada, ¿no?, para explicarlo. ¿Nos ayudaría a comprenderlo un poco más de cerca? Con muchísimo gusto, Santiago. Miren, cuando uno estudia la desaparición forzada, uno estudia una imagen de la desaparición. Y es esa imagen donde agentes del Estado, ese es el histórico de la desaparición forzada, agentes del Estado detienen a una persona, borran su huella, no dan razón ni de su paradero, ni de la suerte de la persona, y entonces la familia empieza a buscarlos sin poder encontrarlos porque justamente la desaparición lo que hace es desaparecer todo, no solamente la persona, sino la huella de la misma desaparición. Ese es el concepto histórico de la desaparición forzada. Pero en Colombia la dinámica del conflicto armado ha llevado a deterioros de los límites de lo que es la confrontación. Y los deterioros del conflicto han llevado a que agentes del Estado, presuntamente, hayan bueno, en algunos casos se ha determinado la responsabilidad de agentes del Estado bajo procesos de investigaciones penales bajo la siguiente modalidad. Y es que en aras de mostrar resultados, de que se está ganando la guerra, de que hay resultados que
mandan el mensaje de que se ha reducido a las guerrillas, se presentan resultados de bajas de esas aparentes guerrillas. Y entonces, muchachos, jóvenes, pero no solamente jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas con marginalidades económicas, sociales, fueron ofrecidos, a ellos se les ofreció un trabajo y eso es a través de reclutadores que se llevaron a estas personas supuestamente bajo la expectativa y la esperanza de tener un trabajo y luego fueron asesinados y fueron vestidos de camuflados para mostrarlos como miembros de la guerrilla que habían sido de baja. Eso es lo que se ha conocido como falso positivo. Yo honestamente creo que esto tiene un nombre bajo el derecho internacional de los derechos humanos, que son ejecuciones arbitrarias. Y eso es lo que ha ocurrido acá, desgraciadamente, durante una etapa del conflicto, del deterioro, de la degradación del conflicto armado en este país. Luz Marina Monzón Cifuentes, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Ha sido realmente un placer dialogar con usted. Muchísimas gracias, Santiago. No, por favor, a usted. A nuestra audiencia le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y les recordamos que pueden volver a ver esta entrevista y muchas otras más en nuestra página web france24.com.